Bueno, vamos a arrancar la clase. El día de hoy vamos a ver un poco primero vamos a deducir la capacidad calorífica molar a presión constante, que la teníamos pendiente todavía del proceso isobárico para poder determinar la transferencia de calor. Y en la segunda parte, pues vamos a hacer la deducción de las relaciones para el proceso adiabático. Entonces, la idea de la clase de hoy es complementar ya todos los procesos, encontrar todas las relaciones de los procesos y finalmente pues hacer un resumen para en los siguientes 2 días pues dedicarnos exclusivamente a resolver problemas donde ya con toda la base de los procesos termodinámicos, pues tenemos que ser capaces, una, de identificar qué tipo de proceso es el que se nos plantea en un problema. Dos, cuáles son las relaciones que se aplican, cuáles son las condiciones o las restricciones que aplican para ese proceso y de qué manera pues puedo determinar, ya sea, hay dos formas de abordar estos problemas. Una es las variables de tipo energético, como ser el trabajo, el calor o el cambio en energía interna. Y también el otro enfoque es ver las variables de estado. O sea, es decir, después de someter al gas a un proceso, entonces, ¿cómo quedó alguna de las variables, verdad? ¿Cuál fue la temperatura, la presión o el volumen final de la muestra? Entonces, esa es la idea de hoy, completar todo el panorama, hacer un resumen y pues sentar las bases para ya luego abordar cualquier problema de los procesos termodinámicos clásicos. Muy bien, entonces voy a empezar primero en- con la deducción de la segunda capacidad calorífica, que es la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, 15, 15. Entonces, como les digo, lo primero que vamos a hacer es deducir la capacidad calorífica de un gas, ¿no? De un gas ideal sometido a un proceso a volumen constante. Ya conocimos anteriormente la capacidad calorífica a volumen constante, que la denotamos con la C mayúscula V, ¿no? Entonces, tenemos o teníamos que para un proceso isocórico, el calor era igual a NCV delta T. Y que para un gas de tipo monoatómico, tenemos CB igual a 3 medios de R. Y para un gas diatómico, CB 5 medios de R.
Ok, entonces teníamos estas dos relaciones. Vimos que para estos gases en particular, la capacidad calorífica era constante. Y entonces, pues ahora vamos a ver que habíamos dejado pendiente por ahí la relación eh, para el proceso isobárico, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer es someter a un gas a los dos procesos. Vamos a representarlo aquí en este diagrama PV. Vamos a dibujar dos curvas isotermas que van a representar los estados de temperatura. La inferior sería la temperatura T y la segunda sería la temperatura T más diferencial de T. O sea, es decir, la muestra va a tener una temperatura inicial T y la temperatura final va a ser T más delta T. Entonces, el estado inicial de la muestra va a ser este de acá y va a estar sometido a dos procesos. El primero es un proceso isobárico. Este sería el estado inicial y este sería el estado final. Y si lo hago de manera isocórica, entonces el proceso sería este. Y le vamos a llamar a este 2' para diferenciarlo del otro. Entonces note que en el proceso isobárico tengo un trabajo asociado a este proceso W, mientras que en el proceso isocórico pues realmente no se está realizando un trabajo. Bueno, nosotros vimos en la clase anterior que la energía interna de un gas ideal solo era función de la temperatura. Entonces, por lo tanto, en este proceso nosotros sabemos o podemos asegurar que el cambio en energía interna del proceso 1,2 es igual que el cambio en energía interna del proceso 1,2', ya que el delta T 1,2 es igual al delta T 1,2'. Se trata de un gas ideal y por lo tanto su cambio de temperatura es el mismo. El cambio de temperatura solo depende de los estados iniciales y finales. Y en términos de la temperatura, el estado inicial es el mismo estado final para los dos procesos. Bueno, entonces voy a estudiar individualmente cada proceso. Voy a empezar primero con el proceso 1,2. O a ver. No, empecemos con el 1,2' primero. 1,2', que yo sé que es un proceso isocórico. Entonces, para este proceso, ya que estoy haciendo cambios infinitesimales de temperatura, entonces voy a escribir la primera ley de la termodinámica en forma infinitesimal. Pues va a ser escrita de esta manera. Bueno, entonces yo sé que en el proceso isocórico no se realiza ningún trabajo, entonces por lo tanto este término es cero. Y esta ecuación me lleva a la conclusión de que el cambio en energía interna es igual a la transferencia de calor, ¿no? Y nosotros sabemos que la transferencia de calor en un proceso isocórico es NCB diferencial de temperatura. Entonces ya del primer proceso encontré el cambio en energía interna, que anteriormente les dije que el cambio en energía interna en los dos procesos debía ser el mismo. Así que lo voy a dejar para poderlo sustituir en el otro proceso. Entonces en el proceso de 1 a 2, que es un proceso isobárico, entonces lo mismo, la primera ley de la termodinámica. La diferencia aquí es que ninguna de los tres términos de la primera ley de la termodinámica se va a cancelar. Entonces tengo que sustituir qué es cada uno, ¿no? En el caso del cambio en energía interna, pues voy a utilizar el mismo del proceso isocórico, porque estoy
mediante el mismo cambio de temperatura. Entonces sustituyo y me queda NCB delta T. El calor o la transferencia de calor en el proceso isobárico se calcula como NCP, diferencial de temperatura, donde CP pues es justamente lo que andamos buscando, menos el diferencial del trabajo, que esto a partir de la definición del trabajo realizado para cambiar un volumen, pues encontramos que era la presión por el diferencial de volumen. Ok, entonces, si notan en esta ecuación, pues lo que yo tengo es una relación entre el CP y CB. Y justamente eso es lo primero que voy a encontrar, una relación entre CP y CB. Y como yo ya conozco CB, entonces va a ser fácil deducir el CP. Ok, entonces voy a utilizar el tercer término de aquí. Si notan, este lo puedo encontrar a partir de la ecuación de estado de los gases ideales, para la cual si nosotros realizamos un cambio en el estado del gas manteniendo constante la presión, entonces me queda la forma diferencial que está ahí. O en otras palabras, si yo derivo ambos lados de la ecuación de estado, manteniendo constante el volumen, la forma diferencial que me va a quedar es esa que muestra ahí en pantalla. Okay, entonces ahora la sustituyo y veo que me va a quedar eh, factor común, el número de moles y la diferencia de temperatura. Okay, cancelo el número de moles y cancelo los diferenciales de temperatura. Y entonces me va a quedar que CB es igual a CP menos R. O, escrito de una forma más útil, CP más R. CB más R. Entonces esta es la relación que andaba buscando, ¿verdad? Anótenla por ahí, es una relación importante. Es la relación que existe entre las dos capacidades caloríficas. Bueno, entonces como yo ya tengo qué es, cuánto vale CB para el gas monoatómico y el diatómico, entonces ya puedo encontrar cuál es CP para estos dos tipos de gases. Entonces en monoatómico, bueno, antes de hacer el cálculo voy a encontrar otra relación que suele ser útil también para hacer el cálculo de una sola vez. Se conoce como el cociente de las capacidades caloríficas. Y se le llama gamma, la letra griega gamma, y se define como el cociente entre Cp y Cb. Va a ser de mucha importancia en el proceso adiabático que vamos a ver en un momento. Esta relación gamma va a aparecer ahí justamente en la deducción de las ecuaciones, tanto del trabajo como de las variables de estado. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tengo estas dos ecuaciones, entonces es útil calcular cuánto vale cada una de ellas para los diferentes gases. Para un gas monoatómico, entonces acuérdese, monoatómico, helio y argón. Entonces, para un gas monoatómico, tenemos que Cp vale Cb más R, y Cb en el gas monoatómico es 3 medios de R más R. Esto me da 5 medios de R. Y gamma sería 5 medios de R entre 3 medios de R. Eso me da 5 tercios o 1.67. Tengo esos valores, hay que tenerlos a mano.
Y luego para el gas diatómico. Para diatómico nosotros utilizamos el hidrógeno, oxígeno, el nitrógeno y el monóxido de carbono. Cp para estos sería 5 medios, que vale su Cb, más R serían 7 medios de R. Y gamma sería 7 medios de R entre 5 medios de R. Eso me da 7 quintos y es aproximadamente 1.4. Muy bien, entonces con eso ya tenemos completos los procesos, los primeros 3 procesos, el proceso isotérmico, isocórico e isobárico. Entonces ya sé cómo calcular las variables energéticas, calor, trabajo, cambio de energía interna, y ya sé cómo calcular las variables de estado asociadas a estos procesos. Muy bien. Entonces, bien, ahora que ya tenemos esto, vamos a hablar del último proceso. Les dije que la idea era deducir todo para al final entrarle a los problemas. Entrarle a los problemas. Sí, en el libro hay una tabla, la tabla 19.1, que tiene las capacidades caloríficas molares de gases a baja presión. Así se titula. Aparecen los gases monoatómicos, gases diatómicos, similar a una que habíamos mostrado en el capítulo anterior. Vamos a ver si la encontramos aquí rápido. Y esta tabla deja ver cuál es la importancia de calcular gamma. Porque cuando nosotros tenemos, este capítulo 19, sí, por aquí. Cuando nosotros tenemos, aquí está. Cuando nosotros tenemos Cb y Cp para los gases en particular, entonces uno logra ver que hay pequeñas diferencias, sobre todo en los gases diatómicos. En los gases monoatómicos no hay problema porque da bien el valor, ¿no? Pero en el caso diatómico y sobre todo en poliatómico, entonces lo que tenemos es que hay una pequeña diferencia entre cada Cb y Cp, entre ellos, ¿verdad? Pero cuando se calcula la diferencia Cp menos Cb, casi en todo da un valor constante. Por ejemplo, mire los diatómicos 8.32, 8.31, 8.31, 8.31, ¿no? Que lo que debe dar Cp menos Cb es R. Entonces parece que da bien, ¿no? Y sobre todo, donde se logra ver la consistencia del modelo es en el cálculo de gamma, ¿no? Mire que prácticamente dan el mismo valor, ¿no? Tal vez en los poliatómicos sí se alejan, pero unas pequeñas décimas. Entonces, es importante que en las relaciones del proceso adiabático, el que aparece es gamma, ¿no? Y gamma, incluir gamma en las ecuaciones hace que ganemos un poquito de precisión en los cálculos, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, entrémosle de lleno al proceso adiabático, el último proceso de los clásicos. El proceso adiabático es muy importante, y tiene una característica que lo diferencia de los otros, y es que en el proceso adiabático lo que se tiene es que la transferencia de calor es igual a cero. Entonces, si la transferencia de calor es igual a cero, la primera ley de la termodinámica se simplifica. Se simplifica de esta manera. El cambio en energía interna es igual al negativo del trabajo. Entonces, incluso ya desde aquí, uno puede deducir una ecuación, porque nosotros sabemos que
Ojo con esto. Para todos los procesos, para todo proceso, obviamente que involucre un gas ideal, como vimos en la deducción anterior, el cambio en energía interna se puede calcular como NSV delta T. Esto anótelo ahí, es algo importantísimo. Esto lo planteé en la deducción anterior. ¿Qué significa que yo pueda usar esa misma ecuación? Parece raro porque dice, ¿cómo voy a utilizar una ecuación de un proceso isocórico en los demás, si en los demás no se mantiene constante el volumen? Y bueno, no quiero decir eso, no quiero decir que todos los procesos los aproximo al proceso isocórico, sino, vamos a ver, me voy a inventar un proceso. Bueno, no me estoy inventando, realmente va a ser un proceso adiabático, pero lo quiero explicar mediante una gráfica. Entonces, tengo dos isotermas. Y entonces, en el proceso adiabático, yo voy a tener un estado A y un estado B. Entonces voy a pasar del estado A al estado B mediante una curva. Entonces, si se fija, el estado A tiene una temperatura T1 y el estado B tiene una temperatura T2, o llamémosle TA y TB. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que estoy calculando cuánto cambia la energía interna de la isoterma A la isoterma B utilizando un proceso isocórico. Entonces, aquí en otro color, poner en gris, voy a inventarme un proceso isocórico que viene justamente aquí. Y para ese proceso isocórico calculo cuánto cambia la energía interna de ir de la temperatura A la temperatura B. ¿Por qué? Porque para un gas ideal la energía interna solo es función de la temperatura, solo es función de la temperatura. Entonces, tanto el proceso en color negro como el proceso en gris involucran el mismo cambio de temperatura. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el cambio en energía interna adiabático es igual al cambio en energía interna isocórico. Y lo mismo para todos los procesos. Entonces, para los demás procesos, lo que hago es simplemente ver los intervalos de temperatura y asocio a ese intervalo de temperatura un proceso isocórico y el valor del cambio en la energía interna va a ser el mismo porque me estoy moviendo en los mismos intervalos de temperatura. Entonces, ya que hice eso, puedo despejar entonces de la ecuación anterior, la primera ecuación, la primera ley de la termodinámica, que el trabajo adiabático es igual al negativo del cambio en energía interna. Y el cambio en energía interna asociado a ese cambio de temperatura es NSV delta T. Entonces el trabajo adiabático es negativo NCV delta T. Esta es una primera ecuación para el trabajo adiabático. Una ecuación muy útil porque le puede simplificar bastante el procedimiento que debe hacer para calcular el trabajo adiabático. Entonces, ojo con eso. Para todos los procesos que involucran un gas ideal, yo puedo asociar un proceso isocórico que esté bajo los mismos intervalos de temperatura y entonces así simplificar cómo calcular el cambio en energía interna, ¿no? Se vuelve importante aquí en el proceso adiabático y también se vuelve importante en el proceso, bueno, en este más que todo, pero en otros como por ejemplo el proceso isobárico, también se vuelve mucho más fácil hacerlo como este, ¿no? Bueno, entonces ahora sí entrémosle un poco más a esto que está aquí. Vamos a expresar otra manera de esta ecuación
¿Qué pasa si yo separo ese delta T que está ahí en la ecuación anterior? Y además lo multiplico por ese signo menos que tengo al inicio. Entonces me quedaría CB como factor común por N por la temperatura A menos N por la temperatura B. Pero nosotros sabemos que N por B o N por T en la ecuación de estado es la presión por el volumen entre R, ¿no? Entonces puedo sustituir cada uno de ellos. Me va a quedar CB por la presión del estado A por el volumen del estado A entre R, menos la presión del estado B, volumen del estado B por R. Saco de factor común R y me va a quedar CB entre R por la presión del estado A menos la presión del estado B. Y ahora solo me queda hacer un cálculo de qué es CB entre R. Se puede simplificar. Recuerde que R es realmente la resta de las capacidades caloríficas molares. Encontramos una ecuación que me decía, en la sección anterior, encontramos una ecuación que me decía que los CP era igual a CB más R. Entonces quiere decir que R es igual a CP menos CB. Muy bien. Y aquí hago un arreglo algebraico. Paso a dividir ese CB usando la operación oreja. De esta manera, lo paso a dividir al denominador. Y entonces aquí me quedaría 1 entre CP entre CB, que vimos anteriormente que era gamma, el cociente de las capacidades caloríficas, menos 1. Entonces significa que CB entre R es igual a 1 sobre gamma a la menos 1. Por lo tanto, el trabajo adiabático va a ser igual a la presión del estado A por el volumen del estado A menos la presión del estado B por el volumen del estado B a la gamma menos 1. Y ahí está. Si se van al Resnick, probablemente van a encontrar diferente esta ecuación en el denominador, porque va a aparecer 1 menos gamma en el denominador. Y eso es por la diferencia en la convención de signo del Resnick, ¿no? Entonces, este es el trabajo adiabático. Trabajo adiabático, ¿no? Ok, una cosa importante para el proceso adiabático y que se logra ver aquí en esa figura que tengo ahí, el diagrama PV del adiabático, que es el de color negro, se logra ver que si nosotros hacemos una expansión, entonces la temperatura disminuye porque se pasa a una isoterma de menor temperatura. Entonces, en una expansión adiabática, la temperatura disminuye y en una compresión adiabática, la temperatura aumenta. Es importante tenerlo en mente. Bien, ahora que ya tenemos el trabajo, lo último que nos queda es deducir las relaciones de estado. Relaciones de estado. Ok, y vamos a plantear por qué la necesidad de tener nuevas relaciones de estado. Nosotros teníamos que para el proceso, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, para el proceso isobárico, entonces lo que pasa con la ecuación de estado de los gases ideales es que me queda presión 1, volumen 1, de temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Y como la presión se mantiene constante, entonces puedo cancelar las presiones
y lo que me queda pues es simplemente el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Esto se suele escribir de esta manera. Entonces tenía esta relación, la deduje hace un buen tiempo en, en los procesos y entonces por lo tanto eh, la facilidad que tiene esta ecuación es que solo relaciona dos variables de estado. O sea, el hecho de que una cantidad se mantenga constante hace que solo me queden términos de dos variables de estado. Lo mismo pasa con el proceso isotérmico y lo mismo pasa con el proceso isocórico. Se cancela dos variables y entonces queda más sencilla la ecuación. Ahora, ¿cuál es el problema en el proceso adiabático? En el proceso adiabático, la dificultad está en que no se mantiene constante ninguna de las variables de estado. Para adiabático, para el proceso adiabático, entonces habría que utilizar la relación completa, sin cancelar, porque ninguna de las tres variables se mantiene constante. Entonces, eso hace no tan práctica la ecuación porque tiene muchas variables ahí involucradas. Entonces, el objetivo de lo que sigue ahora es que yo haga una deducción de ecuaciones como la del proceso isobárico, donde solo me quedan parejas de variables de estado, ya sea, en este caso, en el isobárico me queda volumen, temperatura, y en los otros procesos me quedan otras parejas. Aquí me van a quedar ecuaciones para cada pareja que puedo formar, o sea, presión, volumen, temperatura, volumen, temperatura, presión, las tres, ¿no? Entonces voy a empezar deduciendo una de ellas. La primera que voy a encontrar es la relación que existe entre, vamos a ver, temperatura, volumen. Esa es la primera que vamos a encontrar. Relación, temperatura, volumen. Bueno, entonces para esta relación parto de la, parto de la primera ley de la termodinámica. Entonces, la primera ley de la termodinámica me dice que para un proceso adiabático, el cambio en energía interna es el negativo del trabajo. Y pues ya sé que el cambio en energía interna lo puedo calcular como NCB delta T y que el trabajo lo puedo calcular como la presión por el diferencial de volumen. Muy bien, entonces aquí lo que voy a hacer es una redefinición otra vez de la ecuación del lado derecho, como lo hice antes en la otra deducción, ¿no? O sea, la presión por el diferencial de volumen en la ecuación de estado de los gases ideales es igual a N por R por diferencial de temperatura. Entonces esto me queda menos N R menos NR diferencial de temperatura. O a ver, no. A ver, no, estoy mal aquí. Déjenme borrar esto. No, solo quiero sustituir la presión, ¿no? Entonces la presión es NRT entre el volumen. Solamente eso. Entonces aquí me quedaría menos NRT entre el volumen por el diferencial de volumen. No, solo estoy sustituyendo la presión. Bueno, ahora voy a cancelar aquí en esta ecuación el número de moles y voy a arreglar los términos. Voy a dejar CB entre R en el lado izquierdo con la temperatura
entre la diferencial de temperatura entre temperatura, y del lado derecho pues solamente me voy a quedar con diferencial de volumen entre volumen. Luego voy a mandar a sumar al otro lado ese término. Y me queda así, igualado a cero. Igualado a cero. Bueno. Ok, yo ya sé que esto, que se ve, bueno, voy a escribirlo como normalmente lo escribe el libro, ¿no? El libro, eh, el libro lo hace de esta manera. Prefiere ponerlo así, dt entre t igual a, no, menos cb, no, sería al contrario, ¿no? R entre cb diferencial de temperatura, no, de volumen entre volumen igual a cero. Es un formalismo nada más, no tiene mucha relevancia a dónde pongo el cociente R, se ve si lo pongo en el primero o en el segundo, porque está igualado a cero. Bueno, entonces R entre CB, nosotros ya encontramos arriba que CB entre R era 1 entre gamma menos 1, por lo tanto R entre CB es gamma menos 1. Entonces me quedaría diferencial de temperatura entre temperatura más, a ver, aquí le puse menos, es más porque pasa al lado izquierdo, más gamma menos 1, diferencial de volumen entre volumen igual a 0. Bueno, ahí está la clave. Ahora lo que tengo que hacer con esa ecuación es integrarla. Integrando esa ecuación, me va a quedar en la primera el logaritmo natural de la temperatura, en la segunda gamma menos 1 por el logaritmo natural del volumen, y en el lado derecho me va a quedar una constante. Porque si derivo, si hago el proceso opuesto de la integración, de la derivación, si derivo cualquier constante, pues me va a dar cero. Entonces estoy dando una solución más general de la misma. Bueno, ahora voy a aplicar propiedades de los logaritmos naturales. Ese coeficiente gamma menos 1 que está multiplicando al segundo logaritmo, pues lo puedo poner como un exponente de su argumento. De esta manera. Ahora tengo la suma de dos logaritmos naturales, puedo usar la regla del producto y me queda el logaritmo natural de tb gamma menos 1 igual a una constante. Y finalmente, el exponencial de ambos lados y si se fijan en el lado derecho tengo el exponencial de una constante, que eso es otra constante. Entonces me va a quedar finalmente tb a la gamma menos 1 igual constante. Entonces ya encontré la relación de la pareja temperatura-volumen. Temperatura-volumen, ¿no? Que eso es lo que andaba buscando, ¿no? Era similar a lo que tenía aquí para el caso isobárico. O sea que el cociente temperatura entre volumen es igual constante en el proceso isobárico. Lo mismo aquí, que el producto temperatura por volumen a la gamma menos 1 se mantiene constante. Y ya aplicado en un contexto de un problema, pues se vería así: temperatura 1, volumen 1, gamma menos 1 es igual a temperatura 2, volumen 2, gamma menos 1. La versión encerrada, pues es una versión más compacta y que se suele escribir de esa manera. Ahora les pregunto, ¿cómo creen que podría deducir las otras parejas? ¿Cómo puedo deducir, por ejemplo, la pareja temperatura-volumen? ¿Cómo varía la temperatura y el volumen juntos?
Eh, temperatura y volumen. Presión y volumen. Bueno, para hacer eso, simplemente tengo que tomar la ecuación de color negro que tengo arriba y sustituir, porque lo que quiero eliminar es la presión. Yo sé que la presión, no, lo que quiero eliminar es la temperatura. Y en la ecuación de estado de los gases ideales, tengo que la temperatura es igual a la presión por el volumen entre NR. Entonces lo sustituyo en la ecuación anterior y me va a quedar que la presión 1 por volumen 1 entre NR, eso es todo el primer por volumen 1 a la gamma menos 1, y en el lado derecho, similar, pero para el estado 2. Y aquí cancelo NR. Me va a quedar la presión 1, luego me queda el producto usando las reglas de los exponentes. Me queda el exponente del primero es 1 y el exponente del segundo es gamma menos 1. Lo mismo en el lado derecho. Copio la base, sumo los exponentes, ¿no? Entonces se cancela el 1 con el 1, el exponente, y me queda que presión volumen 1 a la gamma es igual a presión 2 volumen 2 a la gamma. Y en forma compacta, P por B a la gamma es igual constante. Y ahí está. Esa es la otra relación. Bueno, ¿qué hago si quiero la última relación? ¿Cuál me hace falta? Ya tengo temperatura, volumen y presión, volumen. ¿Cuál me falta? Presión y temperatura. Presión y temperatura. ¿Qué hago? Vamos a ver. ¿Será que lo hacen ustedes? Traten de hacerlo. Les voy a dar unos 2 minutos para que hagan. Ahí les dejo en la pantalla también el procedimiento anterior para que hagan algo similar. Vamos a dar un espacio de 2 minutos para que traten de hacerlo.
Lick. Dígame, ¿ya lo tiene? A mí me dio T elevado a la gamma sobre P elevado a la gamma menos 1. No sé si estará correcto. ¿Cómo? A ver, dígame otra vez. P. T elevado a la gamma. Ajá. No, T. T. ¿Siga? Sobre P elevado a la gamma menos 1. Digamos, igual constante. Sí. ¿Qué dicen los demás? A mí me dio lo mismo también, licenciado. Ok, sí, es correcto. Aquí les tengo el resumen, que ya se los mandé al grupo. Entonces aquí están las tres ecuaciones de la diabática, ¿no? P por B a la gamma igual constante, temperatura por volumen a la gamma menos 1 igual constante. Estas dos las dedujimos ahorita. Y esta es la que mencionan sus compañeros. Solamente que yo aquí lo puse, lo mandé al numerador, ¿no? Puse las propiedades de los exponentes. Así me dio a mí. Ujú. Entonces, esas son las tres relaciones. Entonces, ahí depende de cuál sea el contexto del problema, cuáles sean los datos que a ustedes les den, cuál sea la que tengan de las tres que utilizaron. Entonces, ya tenemos completo el panorama de los procesos termodinámicos. Esta es la hoja que les mandé al grupo, donde está el resumen de todo lo que hemos estado viendo en estos días. De manera que en las próximas dos clases nos vamos a dedicar exclusivamente a resolver problemas y esta tabla va a ser muy importante. Si tiene la posibilidad y la facilidad de imprimirla, se lo recomiendo para que la tenga a mano ahí cada vez que resuelva ejercicios. Entonces, aquí están, en 6 columnas, están resumidas todas las cosas que hablamos en estos días. La primera es la columna de todos, que son las aplicaciones que son comunes para todos los procesos. Obviamente el gráfico PV es un gráfico genérico, no significa nada, solamente un cambio del estado A al estado B. No hay una restricción que sea común para todos los procesos, pues por lo tanto dice ninguna. La primera ley de la termodinámica en general es la misma para todos los procesos. Y aquí está el resultado que les hablé anteriormente. El cambio en energía interna, si se trata de un gas ideal, para todos los procesos se puede calcular como NCB delta T. Eso significa que yo asocio al cambio de temperatura del proceso un cambio de temperatura para un proceso isocórico, por lo cual va a tener el mismo cambio de energía interna. Y el trabajo en general se calcula como la integral de la presión por el diferencial de volumen. Entonces, esto no quiere decir que vamos a estar integrando, solamente cuando se trate de un proceso nuevo, donde nosotros no sepamos, no tengamos ya una ecuación, que vamos a realizar esto, ¿no? Después ya están específicamente para el adiabático, ya está cómo se caracteriza su gráfico PV, un salto de una isoterma a otra, cuál es la restricción que tiene, cómo queda la primera ley y toda la variable, y así en general, ¿verdad? Aquí lo más importante a destacar es ver la diferencia entre el adiabático y el isotérmico. Fíjese que los dos son procesos que se modelan mediante una curva, solamente que la curva del proceso adiabático, si se fijan, es un poco más empinada que la del proceso isotérmico. Pero en un problema en específico, si no están al fondo las isotermas, entonces no es fácil identificar si se trata de un proceso adiabático o isotérmico. Por lo tanto, a veces o nos aclaran mediante algún dato, como el problema que hicimos ayer, donde se acuerdan que había una curva y nos decían que la transferencia de calor ahí era cero, entonces obviamente asumo que es adiabático. De lo contrario, nos tienen que decir, ¿verdad? Sí. Pero si están las isotermas, entonces la diferencia entre una curva adiabática y una curva isotérmica es que en la curva adiabática hay un salto de una isoterma a otra y en el isotérmico
el proceso se da sobre la isoterma, no hay cambio de temperatura. ¿Sí? Y ayer hablamos también del proceso cíclico, ¿no? Que en el proceso cíclico el cambio en energía interna total era igual a 0. Y además, en la última parte se resumen las capacidades caloríficas. Entonces es un buen resumen que contiene pues casi todo lo que se necesita para resolver los problemas de los procesos isotérmicos. Solo se tratará de que usted sepa identificar cuál es el proceso que está en el problema y qué tipo de variables es que le piden. Variables energéticas, calor, trabajo, cambio en energía interna, o variables de estado, presión, volumen, temperatura. Y ahí abajo también, si se fijan, en cada proceso está cómo varían las variables de temperatura. Están las 3 del adiabático y una para el isocórico, isobárico, isotérmico. Bueno, entonces con eso terminamos la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar la llamada. Bueno, entonces mañana continuamos. Como les digo, las próximas 2 clases son de solo resolución de problemas, ¿no? Entonces tenga a mano esta página, téngala ahí en su celular o en su computadora o imprímala si puede. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Bueno, gracias, Vic. Gracias.